kiss for you. Claro, y sobre todo la carga nutricional y la carga que le está aportando de calorías al organismo que nosotros no estamos quemando. A pesar de que dicen que en medio de todo lo que yo consumo de grasas, en parte el licor como un mito, supuestamente corta todo ese tipo de grasas, Más. que realmente es más algo cultural, una creencia cultural. Pero sí hay que ser conscientes de eso, de que esa forma desmedida de alimentarnos va a generar consecuencias, y preciso para esta temporada del año, cuando empezamos de nuevo desde ceros, empiezan esas preocupaciones. ¿Qué es lo usual? Hay que tener en cuenta que no podemos alternar tanto tipo de carbohidratos, de grasas, de azúcares a la vez, sino que tenemos que ser medidos en esa forma de consumirlos. Después de que uno ha pasado por todo diciembre, y creo que todavía la gente está en su tema de comelona, de la harina, del carbohidrato, de la grasa, de la carne, bueno, 10.000 cosas que vamos a hacer, el sancocho, todo eso. ¿Cómo podemos llegar y decir, vamos a restarle todas esas harinas, carnes, grasas, y empezar verdaderamente una alimentación balanceada, sin que nos quiten el tema del mito de que una dieta o comida saludable son hojitas? Bueno, sí, realmente de manera cultural hemos creído que cuando hablamos de cocina saludable estamos hablando solamente de hojas, y que nos tenemos que alimentar a base de muchas cosas como algunos cereales, y la gente dice, pues eso es muy insípido, no le aporta sabor, eso es un sacrificio. Comer saludable es ser conscientes de qué tipo de alimentación es la que yo voy a ingerir. Es más de conciencia, es creer que yo puedo consumir una proteína, pero debe ser una proteína que sea magra, que no le aporte mucha grasa, de lo contrario entonces extraerle el resto de la grasa, pero sí puedo consumir proteína. La proteína es importante para el organismo, sea vegetal o sea animal, porque de todos modos contiene aminoácidos importantes para la construcción de músculos, para el fortalecimiento de huesos. Es necesario. Y ser conscientes de qué relación puedo hacer yo con los carbohidratos. Los azúcares ya sabemos que no es que sean necesarios. O sea, yo puedo dejar por completo de consumir azúcares y no voy a tener ningún inconveniente, porque los azúcares los produce el mismo organismo. Entonces, es más bien saber que yo puedo seguir consumiendo muchas veces los mismos productos de una manera más controlada. Lo mismo nos pasa con los excesos también de sal. La sal también la puedo limitar. Nosotros nos dicen que la sal, ojalá, según la Organización Mundial de la Salud, fuera 5 gramos al día. Cuando yo dicto cursos les digo 5 gramos prácticamente es lo que yo cojo, 2 pizcas, y eso sería todo lo que yo consumo al día. Muchas veces llegamos a un restaurante o en la misma casa, y cuando ya tenemos el plato montado ni siquiera hemos probado y ya estamos con el salero agregándole. Ya estamos, en ese momento ya estamos consumiendo más de lo necesario, y eso no solo repercute en el incremento de peso, sino también en algún tipo de enfermedades, retención de líquidos, enfermedades cardíacas, que ya después nos van a limitar mucho más. Cuando nos estamos llegando a los excesos. Ya nos prohíben otro tipo de alimentación que antes la podríamos tener solamente por ese tipo de excesos. Luis, pero también quiero decirle a todos los televidentes que no es que dejen de comer, dejen de ingerir un poquitico de la sal, porque tengo amigas y amigos que llegan y definitivamente quitan la sal. Y llegan y pasan al otro extremo. Eso, el problema son los excesos. El exceso, sino todo es nivelado. Cuando nosotros hablamos de sal en cocina, hablamos que la sal es un potenciador de sabor. Yo con la sal lo que hago es resaltar los sabores, pero nosotros creemos que la sal lo que hace es darle el sabor al plato. Entonces estamos muy condicionados de la sal. ¿Y qué va a pasar? Por poner un ejemplo, si yo voy a consumir alguna proteína como un pescado, pues el sabor principal que yo debo obtener en el momento de probarlo es el de ese pescado, no algo cargado de sal, porque ese tipo de condimentación lo que hace es ir degenerando el valor principal del producto en su sabor. Lo mismo que los condimentos artificiales. El problema con los condimentos artificiales son esos, que muchas veces cuando hay una carga muy elevada de condimentación,
dejamos de percibir el sabor original del producto por estar pendientes o por estar simplemente saboreando cosas artificiales. Yo trabajo mucho con hierbas naturales para que el aporte de sabor sea de las hierbas como tal, supliendo un poco todo eso artificial que nos venden en el mercado y que son estigmas, pero que verdaderamente no se necesita. No se necesitan, por eso me conocen es como cocina natural, porque saben que yo ando es con hierbas como el albacón, como el cilantro cimarrón, como el poleo, que es la forma tradicional en que siempre, desde las cocinas clásicas, se han aromatizado nuestros alimentos. Luis, yo veo, ahí tenemos imágenes que ven todos los televidentes y es cocina saludable. ¿Cómo diríamos que una carne, carne de cerdo, carne de res, un New York, un ribeye, puede ser saludable? Que eso no lo tenemos claro porque la carne supuestamente dura una semana en el estómago para deshacerse, hay que comer la piña, los mitos. ¿Cómo podemos decir que la carne verdaderamente es saludable para una alimentación saludable? Bueno, primero hay que tener en cuenta es que todos los organismos actúan de manera diferente, la digestión es diferente, tengo que ser muy consciente si la restricción médica que tengo implica dejar de consumir algún tipo de proteína en especial. De lo contrario, yo puedo consumir cualquier tipo de proteína desde que yo elija cortes magros, desde que tenga un buen punto de cocción. Por ejemplo, hablamos de que el pollo tiene que estar bien cocido, pues por el problema de la bacteria de la salmonela. Lo mismo, la carne de cerdo también debe tener un buen punto de cocción, a diferencia de la carne de res. Entonces, de pronto en la carne de res, como si la consumimos a término, desde azul, que es cuando más cruda, entre comillas, puede estar, media, o medio, es cuando empiezan a decirnos que va a ser más problema para la digestión, porque se va a demorar más en el organismo. Entonces ya viene la ingesta de papaya o de piña o algún tipo de producto que, entre comillas, dentro del organismo nos ayude a hacer un mejor tipo de digestión, a digerirla más rápido. Siempre la proteína le va a hacer falta al organismo. Yo elijo qué tipo de proteína consumir y elijo cómo alternarla. Por lo menos en las imágenes nosotros tenemos vegetales, que son los que nos están acompañando o son la guarnición de ese tipo de proteínas, y no lo estamos cargando con carbohidratos, con azúcares, sino que vemos algo controlado en ese sentido. Vemos una proteína con hongos o con algún tipo de vegetales que se hacen simplemente al vapor o con un salteado muy rápido. Saltear es diferente a freír, que es lo que la gente cree, que nosotros tenemos mucho aceite y entrapamos de pronto las cosas cuando las estamos cociendo mal en grasa. Es mucho más saludable porque es poca grasa, mucha temperatura, y simplemente yo lo que hago es un salteado rápido en donde por fuera me queda bien cocido, alcanza a quedar blando, pero por dentro alcanza a quedar rígido. Gracias, Luis, por estar con nosotros aquí en Entretenimiento Cable Noticias. Danos esos buenos tips de cocina saludable. Y ya sabemos, podemos cocinar asados al vapor. Ya sabemos que freír y saltear es muy diferente. Y ya sabemos que la salecita y el azúcar, todo a su medida. Ni muy ni tan. Muchas gracias por estar aquí, Luis, y bienvenido aquí a Entretenimiento Cable Noticias. Con mucho gusto, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sigan con toda la programación de Cable Noticias. Feliz mañana. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.